Buenas noches con todos. Mi nombre es Lalesca Bravo y en esta exposición hablaré sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al sharenting. Este fenómeno cada vez más común plantea importantes desafíos en torno a la privacidad, la protección de datos y el respeto a la imagen de los menores en redes sociales. Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos que deben ser respetados siempre. Sin embargo, con el uso constante de redes sociales, muchas veces se expone su imagen sin pensar en las consecuencias. El sharenting ocurre cuando los adultos comparten contenido sobre sus hijos sin considerar cómo esto puede afectar su privacidad o bienestar futuro. Por eso es importante recordar que según la Constitución del Ecuador, los derechos de los niños están por encima de cualquier otro interés, incluso el de sus propios padres. El derecho a la intimidad no es solo para los adultos. Los niños también tienen derecho a su espacio personal y a decidir qué mostrar. Muchas veces se suben fotos o videos sin preguntarles y aunque parezcan inofensivos, pues pueden afectar su privacidad. Cuidar su intimidad es también enseñarles a decir no y a guardar lo que es suyo. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de proteger ese derecho. Los niños y niñas también tienen derecho a decidir sobre su imagen, pues nadie puede usar su foto o video sin su permiso. Cuando se publican sin pensar, pueden sentirse mal o estar expuestos a riesgo, incluso si se hace con cariño. Por eso, lo mejor es preguntarles antes y evitar subir contenido cuando son muy pequeños. Así les enseñamos a proteger su espacio y su identidad. El derecho al honor significa que los niños deben ser tratados con respeto, sin burlas ni humillaciones. Cuando se les pone apodos ofensivos o se publican bromas pesadas en redes, se les puede hacer sentir menos, inseguros o avergonzados. Por eso es importante cuidar lo que decimos y compartimos. Si algo les hizo daño, lo correcto es pedir disculpas y ayudarlos a sentirse bien, no restarle importancia. Hoy más que nunca los padres deben cuidar lo que publican sobre sus hijos en Internet, pues no todo lo que parece tierno o divertido es apropiado para compartir. El sharenting puede afectar la privacidad de los niños y hacerlos sentir incómodos o avergonzados. Por eso, antes de subir algo, es importante preguntarles. Si son pequeños y no pueden opinar, debemos actuar pensando en su bienestar. También hay que enseñarles que tienen derecho a decir no. Ahora vamos a hablar de un segundo tema muy importante, los riesgos y medidas de prevención en torno al sharenting. El sharenting es la práctica de compartir fotos, videos o información de los hijos en redes sociales. Aunque muchas veces se hace con buenas intenciones, puede poner en riesgo su privacidad y seguridad. En esta parte analizaremos cuáles son esos riesgos y qué medidas pueden tomar los padres para proteger mejor a sus hijos en el entorno digital. El sharenting es la práctica en la que los padres comparten fotos o información de sus hijos en redes sociales. El término viene de combinar share, compartir, y parenting, crianza. Muchas veces empieza desde que el niño nace con publicaciones de sus primeros baños, cumpleaños o actividades escolares. Aunque esto parezca inofensivo, también puede afectar su privacidad, seguridad y su futuro digital si se hace sin su consentimiento. Existen muchas formas del sharenting que a veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, publicar fotos de los hijos en situaciones íntimas como bañándose o durmiendo, mostrar su rutina escolar, etiquetar lugares que frecuentan como su casa o el parque e incluso recrear cuentas a su nombre. Aunque no siempre se hace con mala intención, todas estas acciones pueden exponerlos a riesgo si no se maneja con cuidado. Cuando hablamos de identidad digital, nos referimos a toda la información que hay en Internet sobre una persona. En el caso de los niños, muchas veces esta identidad es creada
por sus propios padres desde que nacen. La huella digital, en cambio, es el rastro que dejamos con cada acción en línea. Lo preocupante es que muchos niños ya tienen huella digital antes de tener conciencia de ello. Esto vulnera su derecho a decidir sobre su presencia en Internet y puede afectar su privacidad y autonomía en el futuro. El parenting puede afectar la seguridad de los niños. Entre los riesgos están la suplantación de identidad, el grooming, la extorsión por detalles personales y la exposición innecesaria de su vida privada o familiar. Ahora hablaremos sobre los riesgos emocionales y sociales del parenting. Cuando se publican fotos o videos sin permiso, los niños pueden sentirse avergonzados o inseguros. Esto puede afectar su autoestima, generar sentimientos de invasión y hasta causar bullying si sus compañeros se burlan del contenido. Además, pierde el control sobre su imagen, lo que les impide construir su identidad con autonomía. Ahora veremos algunos casos reales que demuestran cómo el parenting ya ha llegado a los tribunales. En Italia, un joven demandó a su madre por publicar fotos sin permiso. El juez ordenó borrarlas y pagar una indemnización. En Francia, subir imágenes íntimas de menores puede costar hasta 50.000 euros y un año de cárcel. Y en Colombia, la justicia obligó a un padre a eliminar una cuenta de Facebook creada a nombre de su hija. Para cerrar esta parte, es importante recordar el marco legal que protege a los niños. La Convención de los Derechos del Niño reconoce su derecho a la intimidad y a una vida privada. Los adultos, bajo la responsabilidad parental, deben actuar siempre pensando en su bienestar, incluso en el entorno digital. Y con la autonomía progresiva, los niños a medida que crecen tienen derecho a decidir sobre su imagen, publicar si su consentimiento puede vulnerar esos derechos. Ahora veremos las razones por las que muchos padres practican el parenting. Principalmente desean compartir logros y momentos especiales con familiares y amigos. También hay una presión social, pues el uso de redes sociales para mostrar la vida cotidiana se ha normalizado. En muchos casos, falta información sobre los riesgos de exponer a los hijos. Además, buscan validación a través de me gusta y comentarios en las publicaciones. Estas son algunas medidas que los padres pueden tomar para proteger a sus hijos en Internet. Primero, reflexionar antes de publicar y preguntar si realmente es necesario compartir esa imagen. Evitar fotos comprometedoras en situaciones íntimas. Proteger datos personales como ubicación, nombre completo y rutinas. Y usar filtros de privacidad para controlar quién ve las publicaciones y evitar etiquetar menores. Hablemos de buenas prácticas digitales con niños y adolescentes. Es fundamental pedir su consentimiento cuando tengan edad para opinar. Fomentar una cultura de respeto para proteger su identidad e imagen digital. Educar sobre el uso crítico de redes sociales desde temprano. Mantener un diálogo familiar abierto sobre lo que se publica en línea. Y como adultos, ser mejor ejemplo practicando privacidad y respeto en nuestras propias acciones. Es fundamental reconocer el rol de la educación y la comunidad en la protección digital de los niños. Esto incluye incorporar la privacidad digital en los contenidos escolares y formar a los profesionales que trabajan con la infancia. Además, las campañas comunitarias ayudan a crear conciencia en familias y comunidades. Finalmente, es una responsabilidad compartida proteger a la niñez en estos entornos digitales. Quiero dejarle algunas reflexiones sobre el parenting. Compartir sin pensar puede exponer a los niños a riesgos graves. Aunque no es un delito, sus efectos pueden ser dañinos. Por eso es fundamental practicar una parentalidad responsable, respetando los derechos digitales de los menores. Y más que compartir, debemos proteger su privacidad promoviendo un cambio urgente de hábitos. Ahora vamos a presentar la sentencia T-245/2022,
un estudio de derecho comparado que analiza la exposición de menores en redes sociales, conocido como sharenting. Este caso evalúa cómo el uso de redes sociales por parte de los padres puede afectar los derechos fundamentales de los niños, tales como la intimidad, el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad y el interés superior del niño. Se revisan fallos judiciales de primera y segunda instancia para entender el contexto legal. El objetivo principal es sensibilizar sobre la protección de los derechos de los menores en la era digital y promover una crianza responsable en el entorno virtual. En este caso, el padre denunció que la madre publicaba imágenes de su hijo en redes sociales, algunas vinculadas a contenido para adultos. La madre, por su parte, es modelo de plataformas como OnlyFans, pero niega que exista una relación directa con la vulneración de derechos del menor. El conflicto surgió cuando el niño manifestó que no quería aparecer en estas publicaciones, pero la madre continuó subiéndolas. En 2020, ambos acordaron una custodia compartida y reglas básicas de manutención. Se revisaron pruebas que incluyen capturas de publicaciones y comentarios inapropiados. El padre solicitó eliminar todo el contenido donde aparece el niño y que no se publique más sin su consentimiento. Este caso refleja la relevancia social del sharenting y los nuevos retos para proteger los derechos digitales de los menores. En este estudio se analizaron varios derechos fundamentales involucrados. Primero, el derecho a la intimidad, que protege al menor contra exposiciones arbitrarias. El derecho sobre la imagen, que controla el uso y difusión de fotos. Y el derecho al buen nombre, para evitar daños a la reputación del niño. También se destaca el interés superior del niño, que debe ser prioridad en cualquier decisión legal o familiar. Se identificó el problema de las huellas digitales, ya que la información permanente en Internet puede afectar el futuro del menor. Entre los riesgos del sharenting están suplantación de identidad, la publicación en sitios peligrosos y la vulneración emocional por comentarios ofensivos. Además, se resalta el derecho a ser oído, es decir, escuchar la voluntad del niño. Por último, en el contexto legal, la Corte Constitucional enfatiza la corresponsabilidad familiar, estatal y social para proteger a los menores. En primera instancia, el Juzgado 3 Penal Municipal declaró improcedente la tutela y remitió el caso al ICBF. En segunda instancia, el Juzgado 14 Penal del Circuito confirmó esa improcedencia, argumentando que no había daño irremediable. La Corte Constitucional, sin embargo, reconoció el interés superior del niño y evaluó los riesgos del sharenting. Se ordenó respetar la voluntad del menor sobre su imagen y establecer límites claros en el uso de redes por parte de los padres. La resolución final exhorta a proteger la privacidad e integridad del niño en entornos digitales. En este caso, sentó un precedente importante para futuros casos relacionados con la exposición digital de menores. Para concluir, presentamos algunas propuestas y aprendizajes importantes. Se recomienda a los padres evitar compartir imágenes o datos sin consentimiento y promover una crianza digital consciente. Es vital incluir la educación digital en el currículo escolar, con contenidos sobre privacidad y ciudadanía digital. También se deben capacitar a profesionales que trabajan con niños para identificar vulneraciones digitales. Los modelos legislativos de países como Francia, Alemania y Australia sirven de inspiración para reformas en América Latina. Además, se necesitan campañas masivas para concienciar sobre los riesgos del sharing. Finalmente, es clave garantizar la participación activa de niñas, niños y adolescentes para que expresen su opinión y sean escuchados. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.
Desde mi perspectiva, el fenómeno del parenting, que se refiere a la práctica de madres, padres o cuidadores de compartir contenido de sus hijos e hijas en redes sociales, es un tema que merece una reflexión profunda y responsable. En un mundo digital donde todo se publica, se comenta y se guarda, muchas veces olvidamos que detrás de una imagen o de un video de un niño existe una persona en formación, con derechos que deben ser también protegidos, especialmente el derecho a la intimidad, a la propia imagen y a desarrollarse en un entorno seguro. Creo que el parenting, aunque puede nacer de un acto de amor o de orgullo por nuestros hijos, también puede convertirse, sin darnos cuenta, en una forma de exposición innecesaria o incluso peligrosa. Muchas personas publican detalles sobre la rutina, la ropa, la escuela, los cumpleaños, o incluso momentos tristes o íntimos de los niños, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Es importante recordar que todo lo que subimos a Internet deja una huella digital y que esa huella podría acompañar al niño o niña incluso cuando sea adulto sin que haya tenido la oportunidad de decidir si quería o no estar presente en este espacio digital. Desde mi punto de vista, como adultos, debemos actuar con prudencia. La infancia es una etapa que merece protección, no exposición. En vez de pensar en cuántos me gusta va a tener una foto, pues deberíamos preguntarnos si ese contenido respeta la dignidad del niño, si no lo expone al juicio de otros o si no lo pone en riesgo. Además, debemos reconocer que al publicar constantemente sobre la vida de nuestros hijos, también podemos afectar su desarrollo de la autonomía, su capacidad de construir una identidad propia y su derecho a elegir qué parte de su vida quieren que sea pública. No se trata de demonizar a los padres que comparten fotos de sus hijos, sino de promover una cultura de cuidado digital. En lugar de prohibir o juzgar, propongo que aprendamos a preguntar, a enseñar desde pequeños a los niños sobre su imagen, su privacidad y a ejercer una crianza consciente, también en el mundo virtual. Incluso si los niños son muy pequeños para dar un consentimiento claro, los adultos debemos ser quien nos represente con ética y con respeto, no quienes usen su imagen sin considerar las posibles consecuencias. Además, otro aspecto que considero importante mencionar es el impacto emocional que el charity puede tener en los propios niños. Aunque algunos todavía no comprenden lo que implica tener su vida expuesta en redes sociales, llegará un momento en el que puedan ver todo lo que se publicó sobre ellos. ¿Cómo se sentirán al ver fotos vergonzosas, comentarios sobre momentos delicados o detalles que preferían mantener ellos en privado? Muchos adolescentes hoy ya expresaron incomodidad al ver que sus padres compartieron cosas sin su consentimiento. Incluso existen casos documentados en los que los hijos han pedido a sus padres que borren contenido o que han tomado acciones legales cuando sienten que se han vulnerado sus derechos. Esto nos muestra que el derecho a la privacidad no desaparece solo porque una persona es menor de edad y que el cariño no justifica sobrepasar los límites del respeto personal. También es necesario hablar del riesgo de seguridad a publicar datos como el nombre del niño, la escuela donde estudia, su ubicación o su rutina diaria. Se abren puertas para que personas con malas intenciones puedan utilizar esa información. En muchos casos, los padres no son conscientes de que una simple foto puede contener datos sensibles. Basta con una matrícula en el fondo, un uniforme, una dirección visible para para que esto se exponga.
Esto es especialmente grave en una época donde el robo de identidad y la suplantación digital también afecta a menores. Por otra parte, en el ámbito cultural, también debemos pensar en cómo normalizamos esta práctica. Hoy se ve con naturalidad que los influencers, celebridades o incluso ciudadanos comunes muestren cada aspecto de la vida de sus hijos, como si fuera parte del contenido habitual de entretenimiento. Pero esto puede llevar a que la infancia se comercialice, a que los niños se conviertan en marca y eso desde mi punto de vista es algo muy delicado. Los niños no deben ser usados como medio para ganar seguidores, monetizar publicaciones o construir una imagen digital personal de los padres. Personalmente, creo que la mejor forma de honrar a nuestros hijos e hijas es darles la libertad de elegir cómo quieren representarse al mundo, cuándo y con qué parte de su historia. Mientras tanto, como adultos responsables, debemos proteger siempre su imagen, evitar exponerlo innecesariamente y educarnos constantemente sobre los riesgos y las alternativas que nos ofrece el mundo digital. Mi rol como futura abogada frente al parenting. Como futura abogada considero que el parenting no solo debe abordarse desde una mirada social o emocional, sino también desde una perspectiva legal, basada en la defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En nuestra formación jurídica aprendemos que los menores de edad son sujetos de derechos y no menores objetos de protección. Esto significa que tienen derecho a su intimidad, a la protección de su imagen, a la integridad y al desarrollo libre de su personalidad, tal como la reconocen tanto la Constitución del Ecuador como los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño. En este contexto, mi aporte como profesional de derecho puede estar orientado en primer lugar a generar conciencia legal entre los padres, educadores y la sociedad en general sobre los límites del uso de las redes sociales, cuando se trata de menores de edad. Es fundamental promover campañas de información y educación jurídica para explicar qué se puede y qué no se puede compartir en Internet y cuáles son las posibles consecuencias legales de una publicación que vulnere los derechos de un niño o niña. En segundo lugar, creo que podemos impulsar reformas o guías legales claras sobre el uso de la imagen de los menores en entornos digitales. Aunque existen leyes generales sobre protección de datos, todavía falta una normativa específica que regule el parenting en contextos familiares. En el futuro, me gustaría contribuir a la redacción de políticas públicas o propuestas legislativas que garanticen el consentimiento informado, la eliminación de contenidos perjudiciales y la responsabilidad de los adultos frente al uso de imágenes de menores. Además, como abogada, también puedo participar en la defensa de casos en los que se haya vulnerado el derecho de un menor por publicaciones no autorizadas. Mi papel será defender su voz, incluso cuando no han tenido la oportunidad de expresarse. Muchas veces los niños no pueden decir, no quiero que publiques eso. Y ahí es donde la figura del abogado toma fuerza para hacer ese canal que garantice sus derechos frente a los excesos o descuidos de los adultos. Además, como futura profesional del derecho, entiendo que el verdadero valor de nuestra carrera no solo está en resolver conflictos cuando ya han ocurrido, sino en prevenirlos desde el conocimiento y la educación jurídica. En este sentido, el Sharenting presenta una oportunidad para generar un cambio cultural y legal en la forma en que entendemos la privacidad infantil en la era digital. Un aporte importante que me gustaría realizar es brindar asesoría legal a familias, instituciones educativas y organismos públicos para establecer límites claros en el uso de la imagen de los menores.
Esto incluiría, por ejemplo, talleres dirigidos a padres y docentes sobre los derechos digitales de los niños, el concepto de consentimiento válido y el impacto de la exposición temprana en redes sociales. También promovería la creación de protocolos escolares o institucionales que regulen la toma y difusión de imágenes de estudiantes, algo que muchas veces se hace sin reflexionar en profundidad. Asimismo, creo que es clave visibilizar que el sharenting no es una práctica menor o sin consecuencias. Existen casos en los que este tipo de publicaciones ha sido utilizada como fines de acoso, suplantación de identidad o incluso explotación de imágenes infantiles. Desde el ámbito jurídico, me interesa fortalecer los mecanismos de denuncia y protección trabajando en conjunto con instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Niñez o el Ministerio de Telecomunicaciones, para que las familias puedan actuar con respaldo legal si sienten que los derechos de sus hijos han sido vulnerados en el entorno digital. Como futura abogada, también me comprometo a estudiar y analizar comparativamente las legislaciones de otros países, ya que han empezado a regular el sharenting. Por ejemplo, en Francia existe una propuesta donde los padres podrían ser sancionados si publican contenido que atente contra la dignidad de sus hijos. Estudiar estos modelos puede ayudarnos a construir una propuesta normativa adecuada a nuestra realidad, donde se equilibren los derechos de los padres con la protección superior de los niños, principios reconocidos en la Constitución del Ecuador y en el Código de la Niñez y Adolescencia. Finalmente, me visualizo siendo una voz activa en los debates públicos sobre tecnología y niñez, desde la academia, la asesoría legal o incluso la defensa judicial. Quiero contribuir a que el derecho se adapte a los retos actuales, ya que la infancia no quede desprotegida frente a las nuevas formas de vulnerabilidad digital. Porque en el fondo, pues cada imagen que hoy se publica sin permiso podría convertirse mañana en una evidencia de daño. Muchas gracias por su atención.